el tema de hoy es una breve introducción a redes neuronales artificiales y a Deep Learning. Entonces, un poco de la agenda que tenemos para hoy. Vamos a empezar hablando de cómo la neurona humana inspira todo este concepto de redes neuronales artificiales. Después vamos a hablar un poco de los pesos, qué son y la relación que tienen con una regresión lineal. Después vamos a hablar de la función de activación y cómo también, escogiendo una función de activación apropiada, podríamos obtener una regresión logística. Después vamos a hablar un poco del proceso de aprendizaje de las redes neuronales y para eso vamos a tocar algunos temas importantes como la función de costo, una técnica de optimización que se llama descenso del gradiente, una variante a esta técnica que se conoce como el descenso del gradiente estocástico y finalmente vamos a hablar de diferentes optimizadores para minimizar la función de costo. Posteriormente vamos a hablar un poco de Deep Learning, ya cuando introduzcamos los conceptos básicos y algunas de las arquitecturas más conocidas dentro de Deep Learning y para qué son útiles y en qué caso querríamos usar alguna de estas arquitecturas. Y finalmente vamos a tener un ejemplo bastante sencillo construido con TensorFlow y con Keras en Python para demostrar cómo construiríamos una red neuronal artificial usando APIs de alto nivel. Una breve información para los que no me conocen. Bueno, mi nombre es Emanuel Hernández Castillo. Yo estudié Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica y posteriormente llevé unos cursos de inteligencia artificial en Texas Tech University. En el área profesional empecé trabajando como ingeniero de hardware para gráficos en Intel y posteriormente me moví al área de Data Science en Growth Acceleration Partners, o GAP, en donde ahorita trabajo como Advanced Data Scientist. Ok, entonces vamos a empezar hablando de las neuronas humanas. Las neuronas humanas se descubrieron por allá en los finales de los años 1800, por allá de 1895, por ahí. Y se empezó a hablar de las neuronas en la ciencia. Una definición bastante sencilla de una neurona es esta imagen que vemos acá, donde podemos identificar tres partes fundamentales. Una son las dendritas, que son estas ramitas que vemos por acá. Las dendritas son las encargadas de recibir estímulos eléctricos provenientes de los sentidos. Esto se conoce como sinapsis, que es el proceso en el cual nuestros sentidos producen estímulos eléctricos y las neuronas los procesan para emitir una respuesta. Entonces las dendritas van a estar en contacto con los sentidos para recibir sus impulsos eléctricos que posteriormente son analizados, por llamarlo de alguna manera, en el núcleo y la neurona emite o elige una acción apropiada para esa serie de estímulos. Posteriormente esta acción es comunicada a través del axón, que es esta cola larga que vemos acá, hacia otras neuronas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo sería su analogía a una neurona artificial o qué concepto podemos inspirarnos a través de la neurona humana. Entonces, una neurona artificial se puede ver en forma análoga como las dendritas van a asemejar los inputs que tenemos a nuestra neurona. Entonces, las dendritas que estaban conectadas o que recibían estímulos eléctricos de los sentidos, ahora lo que van a recibir, en este caso, son diferentes entradas o diferentes conjuntos de datos o features. Estas entradas van a estar multiplicadas por un peso. Cada entrada va a tener su respectivo peso, que ya más adelante vamos a hablar de la función de estos pesos y su importancia. En el núcleo, donde la neurona procesaba un estímulo para una respuesta para esta serie de estímulos, vamos a tener lo que se conoce como función de activación. Y finalmente, asemejando el axón o la cola larga por donde se transmitía la respuesta, nosotros siempre vamos a tener un punto de salida, que es lo que se conoce como output. Ahora, introduciendo primero el concepto de los pesos. Los pesos nos van a permitir darle alguna importancia o escoger cuáles estímulos eléctricos o cuáles entradas tienen mayor importancia para nuestra neurona. Entonces, cada estímulo, cada entrada va a tener un peso multiplicado y todo esto se va a procesar, cada entrada con su respectivo peso se va a procesar en la función de activación o lo que asemejaba el núcleo en la neurona humana. Entonces, la idea es que nosotros empecemos con una serie de pesos inicializados lo más cercano que se pueda a cero y que la neurona vaya
a través de un proceso de entrenamiento, descubriendo cuáles son los pesos apropiados para cada una de las respectivas entradas. O dicho de otra manera, que vaya descubriendo cuáles son las entradas o los atributos que tienen mayor importancia para la tarea que ella esté resolviendo. Esta tarea, por ejemplo, puede ser predecir el monto de una vivienda. Entonces, la idea es que a través del proceso de entrenamiento, nuestra neurona vaya aprendiendo a asociar los pesos indicados para cada una de las características que nos podrían ayudar a predecir el precio de una vivienda. Ahora, esto que vemos acá, las entradas multiplicadas por un peso, es simplemente una regresión lineal. Estoy seguro que muchos acá ya conocen lo que es una regresión lineal y acá, hasta el momento, cuando hablamos de deep learning o de redes neuronales, a veces podemos pensar que es algo súper complejo, pero si lo vemos por partes, lo primero que notamos es que en el momento que procesamos diferentes entradas, las multiplicamos por un peso, eso simplemente es una regresión lineal. Entonces acá, para recordarnos cómo se ve una regresión lineal, por ejemplo, podríamos tratar de crear un modelo que nos ayude a predecir el ingreso de un profesional y que sea proporcional a los años de educación que vemos acá en este eje y a los años de experiencia que vemos acá en el otro eje. Entonces, por ejemplo, si simplemente estuviéramos operando en 2 dimensiones y dijéramos que el ingreso es proporcional a los años de educación de ese profesional, veríamos esta recta que se ve acá, que proyectada a 2 dimensiones sería esta rayita, este borde. Y si estuviéramos hablando ahora de que el ingreso lo queremos proyectar en 2 dimensiones, pero con los años de experiencia, obtendríamos esta otra rayita que vemos acá. Ahora, si le agregamos una dimensión más, si hacemos el ingreso proporcional tanto a los años de educación como a los años de experiencia, obtenemos este plano que vemos en pantalla y que eso simplemente es una regresión lineal común y corriente. Entonces, de nuevo, para que nos quede claro, con un ejemplo, podríamos decir que estamos tratando de predecir el precio de una vivienda en donde vamos a tener diferentes entradas. Estas entradas podrían ser el área de la propiedad en pies cuadrados o metros cuadrados, la cantidad de cuartos que tiene la propiedad o el hogar, la distancia a la que se encuentra esta casa de la ciudad más cercana y los años de antigüedad de construcción. Cada una de estas entradas va a tener asociado su respectivo peso y la idea es que nuestra neurona, después del proceso de entrenamiento, sea capaz de predecir el precio de la vivienda como proporcional a cada uno de estos atributos que estamos tratando de usar para modelar el precio. Entonces, de nuevo, hasta acá simplemente llevamos una regresión lineal. También con el paso del tiempo o con el paso de que nuestra neurona acumula experiencia a través del proceso de entrenamiento, ella puede darse cuenta, o si tenemos una serie de neuronas, como por ejemplo, acá que ya no estamos hablando de una neurona solita conectada a las entradas, sino que estamos mapeando las entradas a una serie de neuronas. Y la idea es que con el paso del tiempo, a través de nuestro conjunto de datos de entrenamiento, una neurona puede especializarse en aprender la relación del precio con el área, por ejemplo, y la distancia de la ciudad. Entonces puede ser que esta neurona se haga muy buena descubriendo cuál va a ser el precio de las propiedades que están muy grandes, que son muy grandes y que se encuentran a una distancia considerable de la ciudad. ¿Qué podría ser esto, por ejemplo? Bueno, podría ser una finca que se use para sembrar, una granja o algo de ese tipo. Puede ser que esta neurona se especialice en aprender la relación entre área y distancia a la ciudad con el precio. La idea es que entonces esta neurona asigne pesos muy pequeños al resto de las otras entradas. Estos pesos van a ser tan pequeños que por eso nos llevan a dar la impresión de que por ejemplo, otra característica como los cuartos no estarían conectados a esta neurona. Entonces también podemos tener otra neurona como esta, por ejemplo, que se haga buena en asociar el precio con el área de la propiedad, la cantidad de cuartos y los años de antigüedad. Y así sucesivamente. Podríamos también tener una neurona que, por ejemplo, solo recibe como entrada los años de antigüedad. Este podría ser el caso, por ejemplo, de una neurona que se haga muy buena en descubrir cuando una propiedad o una construcción ya tiene tantos años de antigüedad que la hace o la convierte en un edificio histórico, por ejemplo. Entonces la idea es que nosotros tengamos una serie de neuronas que se van especializando en aprender diferentes patrones que observamos en los datos. Y después estas neuronas van a
emitir su criterio, van a emitir una respuesta y la van a comunicar a la salida. Ahora, recordemos que en la neurona, en las bolitas verdes que vemos acá, se está procesando las entradas multiplicadas por su peso. Esto es lo que conocemos como función de activación. La función de activación define qué salida va a tener cada neurona dependiendo de las entradas que recibe. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos recibir las entradas multiplicadas por su peso. ¿Qué respuesta va a emitir esta neurona a esa serie de entradas multiplicadas por su peso? Bueno, se le aplica una función que nos permite emitir una respuesta. En este caso, como vemos acá, esta es la función sigmoide, que está caracterizada por esta ecuación que vemos acá, que es 1 sobre 1 más e a la menos x. Entonces, x representaría el valor, como vemos acá, de todos los pesos por todas las entradas. Y al aplicarle esta función, nos permitiría obtener una salida que va a estar caracterizada por esta curva que vemos acá. Esto, cuando usamos esta función de activación en específico, estamos hablando de una regresión logística. Una regresión logística también es bastante conocida y es muy usada en el mundo de data science para hacer clasificación, porque el sigmoide, la función sigmoide, se caracteriza por darnos valores entre 0 y 1. Y cuando hablamos de valores entre 0 y 1, podemos decir que estos valores lo que nos están dando es la probabilidad de que determinado evento se cumpla o pase. Entonces, por eso, cuando estamos realizando una tarea de clasificación en Machine Learning, muchas veces el approach más simple es realizar una clasificación usando una regresión logística, que como vemos acá, es la forma más sencilla que una neurona puede tomar. Simplemente son las entradas multiplicadas por su peso y se les aplica una transformación para la salida, que en este caso va a ser con el sigmoide. Esta sería la relación que podemos ver entre una regresión lineal y una regresión logística. Esta línea azul sería nuestra regresión lineal, y si le aplicáramos el sigmoide a esa misma recta, lo que obtendríamos es esta salida, que como ven va a tener el valor mínimo, va a ser asintóticamente a 0, y el valor máximo también va a ser asintótico a 1. Entonces vamos a estar hablando de que podemos tomar o interpretar esta respuesta como probabilidades. Existen otras formas o otras funciones de activación que también son muy usadas. Acá es importante mencionar el rectifier, que simplemente si recibe una combinación de pesos por entradas negativa, nos va a tener como salida un 0, y si recibe un número mayor a 0, la salida va a ser ese número. Otra función de activación importante es la tangente hiperbólica, que está caracterizada por esta ecuación y que simplemente nos va a dar como salida valores entre -1 y 1. Existen una gran cantidad de funciones de activación, como vemos acá. Tenemos el Heaviside, la función signo, en fin, una gran variedad. Esta es otra importante, la ReLU o la ELU también es una variante, que son de las más utilizadas. Y la idea es que nosotros, como científicos de datos o como ingenieros en Machine Learning, tenemos que aprender en qué caso quisiéramos usar cada una de las respectivas funciones de activación. Esta es una decisión completamente a criterio de la persona que está entrenando la red neuronal, en la cual ajusta o escoge la función de activación que él considera más apropiada. Entonces, ahora nuestra red neuronal se va volviendo un poco más compleja. Recordemos, tenemos las entradas que están mapeadas a cada una de las neuronas. En las neuronas reciben esas entradas multiplicadas por su peso y les aplica una función de activación, como lo vemos acá. Y ahora cada neurona comunica su resultado o el resultado de este procesamiento a la neurona de salida, que también va a tener su propia función de activación. Entonces, muchas veces esto es una arquitectura muy común. Tenemos las entradas conectadas a una capa de neuronas intermedia que puede usar una función de activación. Por ejemplo, este es el rectifier. Ahora, después, cada neurona procesa esta serie de entradas por pesos, les aplica la función de activación, comunica la respuesta a la neurona de salida, y la neurona de salida, aquí como vemos, este es un sigmoide, porque probablemente esta arquitectura corresponde a una red neuronal que está haciendo una tarea de clasificación, donde la salida va a tener valores entre
0 y 1, que podemos interpretar como probabilidad. Entonces, esto es como una regresión logística, pero un poco más compleja porque tenemos más versatilidad a la hora de ajustar pesos para cada una de las neuronas y también contamos con el potencial de aplicarles una función de activación intermedia o previa a la función de activación que nos va a dar las probabilidades. Ahora, ¿cómo se da este proceso de aprendizaje? Yo he hablado mucho de los pesos y que los pesos nos van a ayudar a ajustar la predicción de nuestra red neuronal. Entonces, ¿cómo se da este proceso de ajustar los pesos o de escoger los pesos para que la predicción sea lo más cercana al valor real? Eso es lo que vamos a ver acá. La idea es que nosotros tenemos unos pesos iniciales. Estos pesos iniciales van a multiplicar nuestras entradas, van a ser procesadas por la función de activación. Esto va a comunicar una respuesta que en este caso podría ser, por ejemplo, la predicción que estábamos haciendo del valor de una casa. Y cuando estamos en el proceso de entrenamiento, sabemos el valor real de esa vivienda. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso en el que queremos que nuestra neurona aprenda los pesos indicados para esta tarea. Entonces, el proceso de entrenamiento en un aprendizaje supervisado es caracterizado porque tenemos el valor de la observación real y podemos compararlo. Entonces, la idea es que nosotros podamos cuantificar de alguna forma el error asociado a nuestra predicción. Como vemos acá en esta imagen, Y con techito o la barra azul va a representar el valor que nuestra neurona está prediciendo. La barra verde o la Y solita va a representar el valor real de esa propiedad. En este caso de que la tarea sea predecir el valor de una propiedad. Y nosotros, sabiendo esa diferencia, podemos cuantificar de alguna forma el error. La forma en la que se cuantifica ese error se conoce como función de costo. En el caso de que estemos hablando de valores continuos, una de las funciones de costo más utilizadas es el error cuadrático medio, que como vemos acá se define por un medio de el valor predicho menos el valor real elevado al cuadrado. Y esto también es un hiperparámetro que nosotros vamos a querer configurar cuando estemos entrenando una red neuronal. Entonces, por ejemplo, este que estoy mostrando acá es el error cuadrático medio, pero existen otras funciones que podemos utilizar como funciones de costo. La idea, entonces, es que a través de este proceso, nuestra neurona, en este caso, se da cuenta del valor de la función de costo asociada a estos pesos y ajusta los pesos para obtener una mejor predicción que poco a poco se vaya acercando más al valor real y nos permita tener una función de costo lo más cercana que se puede hacer. Entonces vamos a ver cómo se haría esto en un ejemplo un poco más real. Supongamos que un profesor de universidad que ha dado un curso por los últimos 5 años quiere entrenar una red neuronal que le permita saber el resultado de los estudiantes que están llevando el curso en el examen final. El profesor tiene los datos de los 5 primeros años que ha impartido el curso y a él se le ocurre que el resultado final puede ser proporcional a las horas de estudio de los estudiantes, las horas de sueño de los estudiantes y el resultado de cada estudiante en un quiz que hicieron a mitad de curso. Entonces, en este caso vamos a tener 3 entradas. Las entradas van a ser las horas de estudio, las horas de sueño y el resultado del quiz. Cada entrada va a tener un peso que va a estar multiplicado a esa entrada. La función de activación o el núcleo de la neurona va a recibir todas esas entradas con pesos, les va a aplicar una función de activación y va a comunicar una respuesta a ese conjunto de características que está recibiendo. La idea es que aprenda a escoger los pesos apropiados para que el valor de su predicción sea lo más cercano al valor real que obtuvo ese estudiante en el examen. Entonces queremos minimizar la función de costo haciendo que la predicción sea igual al valor real. Ahora, en el ejemplo que veíamos acá, esto solo corresponde a los datos de un estudiante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a estar hablando de que tenemos una gran cantidad de datos. Y bueno, en este ejemplo pueden ser la cantidad de estudiantes en el curso, pero en ejemplos más reales de transacciones bancarias o en cualquier otro ejemplo real, los datos son una cantidad abrumadora tal vez.
son datos o una cantidad de datos enorme. Entonces, acá también vamos a aprender cómo se procesan esa cantidad de datos tan grandes. Entonces, de nuevo, la idea es que cada vez que nosotros ingresamos a nuestra neurona las características de cada uno de los estudiantes, nuestra neurona vaya ajustando los pesos para obtener una predicción lo más cercana al resultado real de los estudiantes. Cuando pasamos por todos los estudiantes o todas las observaciones que teníamos, eso se conoce como un epoch. Un epoch es importante conocerlo, ¿por qué? Porque ese también va a ser otro hiperparámetro. Es algo que nosotros queremos ajustar para darle oportunidad a nuestra red neuronal que tenga una serie de intentos para ajustar los pesos. Entonces la idea es que nosotros recorramos todo el dataset, en ese proceso vamos ajustando los pesos y vamos tratando de minimizar nuestra función de costo. Cuando se nos acaban los datos, podemos tener otro epoch para volver a darle una oportunidad más de aprender a nuestra neurona. En ese proceso en el que vamos ajustando los pesos, lo que se hace es minimizar la función de costo. ¿Por qué? Porque la función de costo nos ayudaba a cuantificar el error entre nuestra predicción y el valor real. Entonces, nosotros sabiendo el valor de nuestra predicción y sabiendo el valor real, podemos conocer el valor de ese punto en la función de costo. Acá, como podemos ver, la función de costo tiene una forma de parábola. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la forma asociada a esta función de costo que la definimos como el error cuadrático medio. Está elevada a la 2, entonces va a tener esta fórmula de parábola. Acá la estamos viendo simplemente en 2 dimensiones. La idea es que nosotros, conociendo este punto, podamos optimizar de alguna manera o llegar a una conclusión de cómo tenemos que ajustar los pesos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, se hace a través de la optimización. La idea es que nosotros vamos a derivar la función en este punto y al derivarla obtenemos la pendiente de la función en ese punto. Entonces es tan fácil como decir que si la pendiente todavía puede bajar más, nos vamos a mover o vamos a ajustar los pesos de tal forma que nos permita movernos a lo largo de la función de costo para llegar a su valor mínimo. Entonces la idea es que nosotros tenemos este punto, lo derivamos, obtenemos la función o la pendiente y ajustamos los pesos y nos movemos para acá. Ahora volvemos a derivar, volvemos a conocer la pendiente y nos podemos volver a ajustar los pesos y ahora llegamos acá. Volvemos a tener otra oportunidad para optimizar, ajustar los pesos y podemos encontrar el mínimo de la función de costo. Este era un ejemplo bastante sencillo porque está en 2 dimensiones, pero la función de costo, aquí podemos ver cómo se vería en 3 dimensiones, y esto es una proyección de esas 3 dimensiones a 2 dimensiones, donde simplemente lo que quiero acá resaltar es cómo el ajuste de los pesos lo que va haciendo es que nos movamos a lo largo de la función de costo en forma de zigzag. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuáles son los pesos que queremos encontrar o que queremos setear. La idea es encontrarlos más bien. Entonces, los ajustamos hasta cierto punto con cierta incertidumbre, lo que nos hace movernos sin certeza sobre la función de costo, pero iterando y teniendo varias oportunidades para ir ajustándolo, vemos cómo cada vez vamos llegando al mínimo de la función de costo. Ahora, todo esto que he venido hablando de derivar, conocer la pendiente y ajustar los pesos para minimizar la función de costo es lo que se conoce como descenso del gradiente. El proceso de derivar, conocer la pendiente, ajustar los pesos es lo que se conoce como el descenso del gradiente. Tenemos una variante del descenso del gradiente que es conocida como el descenso del gradiente estocástico. Esta variante es muy utilizada porque nos permite evitar quedarnos en un mínimo local. Si nosotros estuviéramos iterando sobre los pesos y llegáramos a este punto, no tendríamos forma de saber que este es un mínimo local de la función, porque si la derivamos acá tendremos una pendiente de 0 y estaríamos cayendo en el error de que es su valor mínimo. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, el valor mínimo global estaría acá. Entonces queremos evitar esa posibilidad de quedarnos atascados en un mínimo local. Y eso lo hacemos utilizando
en la técnica del descenso del gradiente estocástico. ¿Cuáles son las diferencias? Acá en la izquierda podemos ver lo que se conoce como batch gradient descent, que lo que hace es iterar sobre todas las observaciones y ajustar los pesos una vez recorrió todas las observaciones. Por otro lado, en la técnica del descenso del gradiente estocástico, lo que hacemos es observamos una serie de entradas, ajustamos los pesos. Vamos con el siguiente estudiante, volvemos a juntar los pesos. Esto nos da una mayor cantidad de oportunidades para ajustar los pesos, de tal forma que logramos evitar los mínimos locales. Sin embargo, esto, como vemos, requiere una mayor cantidad de recursos computacionales y de tiempo, porque cada observación que recibimos, ajustamos los pesos y volvemos a hacer el proceso de optimización. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a requerir una mayor cantidad de recursos. Existen otros optimizadores, el que hemos venido hablando es lo que se conoce como el descenso del gradiente, y existen varias variantes a la técnica del descenso del gradiente. Acá podemos ver cómo todas tienen el mismo objetivo. Esta es una parábola proyectada a 2 dimensiones, y la idea es que la técnica del descenso del gradiente nos va a permitir encontrar el mínimo de esa proyección. Acá vemos cómo unos se mueven más rápido hacia esa dirección, como otros son más lentos. Y en general, el optimizador que escojamos para entrenar nuestra red también es un hiperparámetro que nosotros vamos a tratar de escoger apropiadamente. Generalmente, uno de los que más se utilizan es este que vemos acá, que se llama ARAM, y es una variante del descenso del gradiente estocástico. Ahora, ya estamos listos para ver cómo funciona el proceso completo de aprendizaje. El primer paso es inicializar los pesos en un número pequeño, lo más cercano que se pueda a cero. Después, le damos a nuestra neurona la entrada de la primera observación. Y seguimos, bueno, calculamos la predicción que está teniendo nuestra neurona con esos pesos iniciales y esas entradas. La comparamos con el valor real de esa observación y podemos cuantificar el error. Ese sería el paso 4. Conocer el error asociado a esa predicción. Ahora, propagamos ese error para atrás para que nos permita ajustar los pesos de una forma que tengamos una predicción más cercana al valor real y vayamos haciendo cada vez el valor más chiquitito. Ahora, volvemos a repetir el proceso para la siguiente observación y así sucesivamente vamos ajustando los pesos hasta que cada vez el error es más pequeño o la función de costo se va minimizando. Cuando terminamos de recorrer todas las observaciones, recordemos que eso se conoce como un epoch, y acá teníamos dos opciones. Si ajustábamos los pesos cada observación, es lo que se conoce como el descenso del gradiente estocástico, o cuando terminamos de recorrer el epoch, ajustamos los pesos, eso es lo que se conoce como batch learning. Y de nuevo, repetimos para un siguiente epoch para que nuestra red neuronal vaya ajustando los pesos todavía más. Y la idea es que conforme recorremos las observaciones y recorremos una gran cantidad de epochs, podamos encontrar el valor mínimo de la función de costo. Ahora, vamos a movernos un poquito más, ahora que conocemos las bases de las redes neuronales, a lo que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning. Entonces, de nuevo, esto está inspirado en cómo funciona el cerebro humano, y la idea es que nuestras neuronas en el cerebro no operan de forma solitaria, sino que ellas operan en conjunto, conectadas a una gran cantidad de neuronas. Entonces, esta neurona está procesando su respuesta, la está comunicando a través del axón, y esto está conectado a otra dendrita de otra neurona. Entonces, la idea es que en el cerebro hay varias capas de neuronas que van recibiendo, procesando y comunicando la respuesta. Esta es una imagen real del cerebelo humano, donde acá se pueden ver una serie de neuronas. Se estima que en el cerebro humano hay alrededor de 100 billones de neuronas. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de un número bastante grande. Y este concepto llevado
a una arquitectura de Deep Learning artificial, sería esta arquitectura que vemos acá, donde las bolitas amarillas van a representar nuestras entradas o las características que estamos usando para resolver determinada tarea, y vamos a tener una serie de capas o una serie de neuronas que van a ir recibiendo estas entradas, procesándolas con su función de activación, transmitiendo una respuesta. Después tenemos otra capa que recibe ahora la respuesta de la capa previa, las procesa con su propia función de activación y las comunica, y así sucesivamente hasta que llegamos a la neurona final que transmite la respuesta. Entonces, como pueden ver, nosotros empezamos hablando de que una sola neurona conectada a las entradas y teniendo pesos ya era una regresión lineal. Ahora, teniendo también la posibilidad de aplicar una función de activación a esta serie de pesos y entradas, tenemos no solo la capacidad de efectuar una regresión logística, sino dependiendo de la función de activación que escojamos, hacer una serie de transformaciones sobre esta regresión lineal. Y ahora vean la gran cantidad de neuronas que tenemos. Entonces, esto es lo que dota de gran poder al Deep Learning. ¿Por qué? Porque tenemos hasta cierto punto un montón de regresiones lineales o de regresiones logísticas conectadas entre sí y trabajando entre sí para lograr una predicción lo más precisa que se pueda. Finalmente, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco de las arquitecturas principales que se conocen dentro de Deep Learning. ¿A qué me refiero cuando digo arquitectura? Bueno, arquitectura es la forma en la que acomodamos estas capas de neuronas para resolver tareas específicas. Ya a lo largo de que el estado del arte sobre Deep Learning ha ido evolucionando, se han descubierto cómo distintas configuraciones son más eficientes para resolver determinadas tareas. Entonces vamos a empezar hablando sobre lo que se conoce como CNN o Convolutional Neural Networks, redes neuronales convolucionales. Esto está basado también en cómo funciona el cerebro humano. Y quise poner esta imagen acá porque la idea es que el cerebro humano, cuando está procesando una imagen, él tiene conjuntos de neuronas específicos para procesar diferentes partes. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en la parte izquierda de la imagen y observamos este borde, este contorno y la oreja, probablemente tengamos la percepción de que el individuo está viendo hacia el frente, porque hay una serie de neuronas procesando estos bordes y emitiendo su respuesta, que en este caso sería darnos la impresión de que está viendo hacia el frente. Sin embargo, si vemos el otro extremo de la fotografía y vemos la nariz y esta ceja y los labios, ahora vamos a tener la percepción de que el individuo está de perfil. Esto es porque hay otro conjunto de neuronas analizando la información que viene de esta parte. Y hasta cierto punto, cuando estamos viendo la imagen completa, nosotros tenemos una sensación un poco de incertidumbre o de confusión o hasta de ansiedad, porque hay unas neuronas diciéndonos algo y otras neuronas diciéndonos otra cosa. Pero la idea de acá es que así es como funciona el procesamiento de imágenes en el cerebro humano, y vamos a querer usar esta forma de procesar imágenes para llevarla en una red neuronal artificial que nos permita procesar imágenes de forma eficiente. Entonces, acá definiéndolo un poco más formal, las redes convolucionales están inspiradas por la biología de la corteza visual, en donde hay grupos de neuronas que responden a una parte de lo que los ojos están viendo. Esto se conoce como subsampling. Después, este subsampling está overlapeándose o sobreponiéndose entre las diferentes partes. Esto es lo que se conoce como convolución. Y esto es que tenemos diferentes partes de la imagen, pero también estas partes se están sobreponiendo una entre otras, y cuando las procesamos todas juntas es lo que nos da la percepción de la imagen completa. Pero queremos llevar este concepto a redes neuronales artificiales, y lo que vamos a hacer es tener diferentes configuraciones de neuronas para que procesen cada uno de los features de entradas. Y como estos features o estas subsamplings se está overlapeando, después tenemos
un proceso en el cual decodificamos la información que se está overlapeando. Esto es lo que se conoce como convolución. Entonces, reiterando, las redes convolucionales se utilizan cuando queremos identificar o procesar de forma eficiente imágenes que pueden ser un poco complejas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una serie de neuronas que van a estar identificando líneas horizontales o líneas en diferentes ángulos, etc. Podemos tener otra serie de neuronas que en lugar de estar viendo líneas, está viendo curvas. Y así sucesivamente. La idea es que cada una de ellas se haga muy buena procesando el feature en el cual se están especializando en procesar. Y nada más tener presente que cuando procesamos imágenes a color, tenemos aún una mayor cantidad de capas porque vamos a tener capas para cada uno de los colores en la escala RGB. Entonces vamos a tratar de explicar esto o ver un ejemplo de cómo funcionaría esto en un cerebro humano. La idea es que cuando nosotros procesamos una señal o una imagen como esta, es muy fácil para el ser humano darse cuenta que esta imagen contiene una señal de stop. ¿Por qué? Porque hay conjuntos de neuronas que están escaneando la imagen para buscar bordes. Entonces, donde la imagen o donde estos conjuntos de neuronas se topan bordes dentro de la imagen, inmediatamente ponen la atención en esos bordes. Una vez que asociamos que acá hay algo de información de nuestro interés, ahora tenemos una capa diferente que se encarga de procesar la información que hay en las letras, en los contornos, y así es como nuestro cerebro muchas veces de forma subconsciente nos hace frenar o detenernos cuando vemos una señal de alto, aunque tal vez nosotros todavía no sintamos que la vimos con detenimiento. Eso es porque de forma subconsciente hay conjuntos de neuronas procesando el campo visual por nosotros. Y de la misma forma funciona una red neuronal convolucional. Está escaneando la imagen, buscando patrones específicos y cuando encuentra esos patrones específicos, los procesa con mayor detalle. Entonces, las redes convolucionales son muy utilizadas, como vimos, en encontrar características o features dentro de imágenes. También se utilizan en traducción realizada por máquinas. También son muy utilizadas en clasificación de oraciones y lo que es análisis de sentimiento. Finalmente, acá, entrenar una red neuronal convolucional puede ser un poco complejo. Hay una mayor cantidad de hiperparámetros y esto tal vez podría ser tema para una futura charla. Pero de acá, lo que me gustaría que se lleven es que ya hay redes neuronales convolucionales específicas para cada una de las tareas que pueden ser resueltas por CNNs. Entonces, por ejemplo, existe una arquitectura que se conoce como LeanNet5, que se usa cuando queremos o que es muy buena para reconocer escritura hecha a mano. También tenemos otra arquitectura que se conoce como AlexNet, que es muy buena para clasificación de imágenes. Hay otra variante de esto que se llama como GoogleNet, que bueno, fue creada por Google. Tiene un mejor performance que AlexNet, sin embargo es más profunda, lo que la hace un poco más compleja de entrenar y que requiere una mayor cantidad de parámetros. Y también existe lo que se conoce como ResNet, que es inclusive una red convolucional todavía más profunda y que nos permite hacer skip o omitir algunas conexiones para tener un buen performance. Entonces la idea es que nosotros, identificando la tarea que queremos resolver, podemos realizar una búsqueda rápida en Internet y encontrar cuál es la arquitectura que ya científicos previos a nosotros han encontrado que es mejor para determinada tarea. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de arquitectura. Esto es el que se conoce como RNN o Recurring Neural Networks. Esta arquitectura es muy utilizada cuando queremos procesar series de tiempo o queremos que predicciones hechas por nuestra red neuronal en el pasado también sean tomadas en cuenta para la predicción futura de nuestra red. Entonces queremos que el pasado se esté tomando en cuenta en nuestra arquitectura. Esto es muy utilizado cuando se procesan o se tratan de leer
logs de sensores, por ejemplo, en los cuales los sensores son dependientes de sus medidas en el pasado. Por ejemplo, un sensor de temperatura en el cual va a haber cierta dependencia a la temperatura previa. Entonces queremos introducir esa temperatura del pasado también como una entrada a nuestra neurona. Eso también es muy utilizado en trading, en acciones bursátiles, porque el precio de una acción hoy va a influir en el precio de una acción mañana y así sucesivamente. Tal vez estamos utilizando nuestra red neuronal para predecir el precio de una acción la próxima semana, pero también queremos predecir el precio de esa acción dentro de un mes. Entonces, esa predicción dentro de un mes tendría que usar como entrada también la predicción que estamos haciendo dentro de una semana, porque hay una clara dependencia. Entonces, cuando queremos hacer esto, es cuando usamos RNNs. También son muy utilizadas para traducción de máquina. ¿Por qué? Porque las palabras que pongamos previas a la palabra que estamos procesando en este momento pueden alterar el significado de nuestra palabra. Entonces, aquí también hay una dependencia en el orden de las palabras. Se utilizan también mucho para generar captions para imágenes e inclusive una utilidad bastante vacilona que tienen es que se usan para generar música artificial. Por ejemplo, una RNN o una red recurrente neuronal puede recibir una partitura y analizando la sinfonía o la serie en la que las notas están colocadas en esta partitura, puede generar nuevas notas que sean armónicas con las notas que está observando. Y al generar una nueva nota, también necesita que la nota que va a venir en 3 tiempos adelante también sea armónica con la nota que le está generando. Entonces vemos como acá hay una dependencia en el tiempo y por eso queremos utilizar una arquitectura que nos permita tomar esta dependencia en cuenta. Esto, así es como se vería una arquitectura de una RNN, donde la neurona no solo está comunicando su salida, sino que está usando esta misma salida como entrada para utilizarla en su futura predicción. Esto que vemos acá, esta neurona que se alimenta a sí misma, es lo que se conoce como una célula de memoria y va a ser la que nos dota de la capacidad de tomar el pasado en cuenta. Existen diferentes topologías de las RNN y la topología tiene dependencia con la tarea que queramos resolver. Existe una topología que se conoce sequence to sequence, que es utilizada para predicción de acciones bursátiles basadas en series de tiempo. Existe otra arquitectura que se conoce sequence to vector, que esto lo que hace es mapear palabras a un sentimiento o a un vector que representaría el sentimiento. Existe el inverso, que sería vector to sequence, que lo que hace es, si nosotros le decimos que una imagen representa amor, por ejemplo, tratar de agarrar ese sentimiento y mapearlo a una serie de palabras. Esto nos permitiría crear captions para imágenes y existe una combinación todavía más compleja que se conoce como encoder-decoder, que en realidad es sequence vector sequence, que se utiliza para traducción de máquina. Esto podría ser una traducción, por ejemplo, del francés al italiano. Entonces tendríamos una serie de palabras que las mapeamos, eso sería sequence to vector, a un significado. Ahora, esas palabras estaban en francés, se mapearon a un significado y después agarramos ese significado y lo mapeamos a una serie de palabras, pero en italiano. Eso sería sequence to vector. Y toda la combinación sequence vector sequence es lo que nos permite implementar traducción hecha por máquina. Finalmente, hay algo importante que tener en cuenta cuando hablamos de RNNs y es que, como vimos acá, la neurona se está retroalimentando a sí misma, pero ella se retroalimenta con la predicción que está llevando a cabo en este instante de tiempo, en esta observación. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que la predicción que realizó en el pasado lejano o en observaciones previas, pero muy lejanas, por ejemplo, tenemos un dataset de 10.000 observaciones y supongamos que vamos por la observación 9.000. Ahora, la información que ella se está retroalimentando es la que decidió con la
con la observación 8999. ¿Qué va a hacer esto? Que la observación 1 ya no va a tener tanto peso en la célula de memoria. Y para esto existen también arquitecturas que nos permiten manejar esta disolución a través del tiempo. Entonces, de acá es importante llevarnos nada más que esto puede ser un problema, el hecho de que la memoria sea, o lo que se conoce como memoria a corto plazo, de que solo estamos tomando en cuenta la retroalimentación producida por observaciones muy cercanas en el pasado. Y para manejar esto, se puede implementar algo que se conoce como una célula Long Short Term Memory, que lo que hace es mantener el pasado cercano y el pasado lejano separados en estados diferentes. Esto se hace con esta arquitectura que vemos acá y nos permite manejar esa complejidad de que el pasado se va disolviendo o que la memoria se va disolviendo. Entonces, existen dos formas de hacer esto. Una es lo que se conoce como LSTM Cell o Long Short Term Memory Cell. Y hay otra variante que es los GRUs o Gated Recurrent Units, que simplemente son una variante a esta arquitectura que vemos acá. Y ya llegamos al último tipo de arquitecturas que vamos a hablar hoy. Este en particular a mí me gusta mucho, se conocen como General Adversarial Neural Networks o GANs, y la idea es que vamos a tener hasta cierto punto dos redes neuronales compitiendo entre sí, y esto nos va a permitir que al ellas estar compitiendo, cada neurona o cada red neuronal va mejorando su rendimiento en su objetivo, y esto nos permite que el rendimiento de las dos crezca considerablemente. Ya vamos a ver esto con un ejemplo para que les quede un poco más claro. Entonces la idea, de nuevo, es que estas redes neuronales están compitiendo entre sí. Esto se usa mucho para generar nuevos datos sintéticos, donde tenemos, por ejemplo, una red neuronal que se va a encargar de decirnos cuando una imagen es real o es falsa. Y tenemos otra arquitectura que se está encargando de crear imágenes falsas con el objetivo de engañar a nuestro discriminador. Esto tiene muchas aplicaciones en generación de imágenes, generación de video y también generación de voz. Ya vamos a ver cómo sería esto un poco más complejo. Entonces, la idea es que tenemos la arquitectura como vemos en pantalla. Tenemos una red neuronal que se encarga de realizar la tarea de discriminar. Esto es simplemente decir cuándo los datos que recibe como entrada son reales o son falsos. Esa es su tarea. Tenemos un generador que su tarea es crear imágenes falsas y alimentamos a nuestro discriminador con imágenes reales como con imágenes falsas que se crean en el generador. La idea es que conforme nuestro discriminador se va haciendo más bueno para reconocer qué es real y qué es falso, nuestro generador también se va haciendo más bueno en engañar al discriminador. Entonces, al estar compitiendo entre sí, el performance de ambas se ve beneficiado. Esto es curioso, esta arquitectura se utilizó para generar una pintura que fue subastada como por $700,000. Entonces, es para que vean que a veces la gente jugando con redes neuronales puede hacer cosas vacilonas también. Este ejemplo que vemos en pantalla es una imagen completamente sintética, generada artificialmente. Esta fue creada por NVIDIA y como vemos, si uno no supiera que es una imagen sintética, podría pensar que representa a una mujer verdadera, pero no, es completamente artificial. Y un poco de las aplicaciones que tienen las GANs se han usado para simular cómo estaría colocada la materia oscura en el universo. Entonces existe todo un modelo de la distribución de la materia oscura que fue construido con GANs. También se utiliza mucho cuando se quiere remasterizar un juego y se tienen imágenes en baja resolución o en 2D, texturas un poco viejas en videojuegos o en películas, y se quiere aumentar o recrear su calidad en 4K o todavía resoluciones mayores. Entonces, la idea es que con GANs podamos generar imágenes
sintéticas de alta resolución, muy similares a las imágenes que teníamos construidas en baja resolución. Esto se ha hecho para remasterizar juegos como Final Fantasy, Resident Evil y también una serie de películas. Las GANs también se utilizan para detectar glaucoma en procesamiento de imágenes, que es esencial para permitir o evitar la pérdida de visión. También son muy utilizadas para crear imágenes fotorrealísticas. Esto sería como visualizar, por ejemplo, el interior de un diseño de una casa o de un diseño industrial o inclusive cómo se vería determinada prenda, determinado zapato o producto en una persona. También se han hecho para ver el efecto del tiempo. Bueno, esta me la estoy adelantando. Acá la que seguía era que se pueden usar para reconstruir modelos en 3D o para construir modelos en 3D a partir de imágenes. También se puede usar para ver cómo la edad influye en el envejecimiento de personas. Entonces, por ejemplo, esta aplicación que está muy de moda, que FaceApp, que lo convierte a uno a mujer o que antes también tenía una versión que lo hacía envejecer a uno, eso está claramente construido con GANs. Y también se pueden usar, esta personalmente es una de mis aplicaciones favoritas, que es para control óptimo, que es para controlar sistemas de ecuaciones que no son lineales. Entonces ya hay GANs realizando teoría de control óptimo. Y bueno, finalmente se utilizan también para ver el efecto del cambio climático en edificios en específico, cómo pueden impactar estructuras como puentes o diferentes estructuras. Y también existe un modelo que se creó a partir de GANs que se llama Speech to Face, que lo que hace es reconstruir imágenes a partir de la voz que se utiliza como entrada. Y yo creo que ya estamos listos para ver cómo un ejemplo un poco más real de cómo haríamos una red neuronal. Entonces, yo acá tengo un notebook bastante sencillo, la verdad, pero nos va a servir de ejemplo para ver cómo podríamos crear una red neuronal fácilmente. Entonces, primero sería importar las librerías fundamentales. Cuando creamos redes neuronales en Python, no puede faltar NumPy, Pandas, que es súper útil para manejar datasets, y finalmente, esta red neuronal la voy a construir con TensorFlow, que son una serie de algoritmos que Google liberó hace unos años que se utilizan para creación de redes neuronales. Acá un poco de los datos que vamos a utilizar en este ejemplo. Vamos a tener un dataset de un banco y este banco va a tener información de los clientes que vamos a ir viendo. La primera columna es simplemente el número de observación. La siguiente es un ID que se le asigna a cada cliente. La otra información que viene en este dataset es el nombre de cada cliente. Un score crediticio que se le asigna a cada cliente. Este ejemplo es de un banco multinacional, entonces puede tener clientes en Francia, España o Alemania. También entonces eso lo vamos a tomar en cuenta, la geografía de cada cliente, el género, la edad, los años de ser cliente del banco, el balance, el número de productos que tiene el banco, si tiene una tarjeta de crédito, si es un miembro activo, su salario estimado y finalmente lo que el banco quiere hacer con este dataset es predecir o entrenar una red neuronal que le permita predecir cuáles clientes van a dejar de ser consumidores de productos en el banco. Entonces sería la columna que vemos acá, que se llama Excited, que nos dice cuáles clientes han dejado el banco en los años recientes. Y la idea es usar esta información para entrenar una red neuronal que nos permita o que la podamos aplicar sobre los clientes actuales del banco para ofrecerles alguna promoción que impida que esos clientes que tienen mayor probabilidad de dejar el banco lo hagan. Entonces, lo primero es escoger qué información vamos a usar para nuestra red neuronal. Acá, de entre toda la que vimos, el número de observación no nos sirve de nada, es prácticamente igual al índice. El ID de cada cliente tampoco nos sirve de nada, no tiene diferencia en nuestra red neuronal. Y el nombre tampoco es alguna información que queremos usar para entrenar nuestra red neuronal. Los demás atributos sí son bastante útiles. El score crediticio, la geografía, el género, la edad, los años de ser cliente, el balance, número de productos, si tiene tarjeta de crédito, miembro activo y su salario estimado.
Entonces filtramos, acá simplemente filtro para tener esa información que les dije, que era la que íbamos a utilizar como entrada, y también escogemos el target. En este caso, el target era la columna excited, que como vemos, está simplemente conformada por un 1 cuando el cliente deja el banco y un 0 cuando el cliente no dejó el banco. El siguiente paso, cuando estamos entrenando una red neuronal, es manejar de alguna forma la información que tengamos en forma categórica o en forma de strings. ¿Por qué? Porque no podemos usar como input una palabra en nuestra red neuronal. Entonces lo que hacemos es crear dummies, creamos un dummy o codificamos esa información para la geografía y para el género y vemos cómo ahora la información está codificada de forma que creamos una nueva columna que va a decir Geography Germany y va a tener un 1 para los clientes que representan la locación de Alemania. Para los clientes que están en España, vamos a tener una columna similar, en donde vamos a tener un 1 para esos clientes. Y lo mismo hacemos con el género, vamos a tener una columna de género, donde vamos a tener un 1 para esos que representan hombres y un 0 para los que tienen género femenino. El siguiente paso sería crear una serie de datos de entrenamiento y otros conjuntos de datos en los cuales vamos a probar nuestra predicción. Después lo que hacemos es, empezamos con un dataset que acá estábamos manipulando en forma de dataset de pandas. Cuando entrenamos una red neuronal, generalmente o casi siempre es importante dárselos como un array de NumPy. Entonces acá simplemente extraemos esa información en forma de un array de NumPy. Y después lo que vamos a querer hacer con cada una de esas columnas es escalarlas. ¿Por qué? Porque como vimos acá, por ejemplo, el salario es un número muy grande. Sin embargo, la edad es un número que va a estar entre 0 y 80, 0 y 90, por ejemplo. En realidad ni siquiera 0, va a ser como, no sé, 18 años tal vez. Entonces, si nosotros no escaláramos el salario, nuestra red neuronal podría caer en el error de que el salario tiene una mayor importancia que la edad. Entonces, para evitar eso, lo que queremos hacer es escalarlo. Vemos cómo es la distribución, por ejemplo, del salario, donde vamos a tener valores entre 0 y 200,000, creo que es eso, si no es que 2 millones. Y vamos a aplicarle un escalamiento. Esto lo hacemos con bibliotecas de alto nivel como Standard Scaler, que simplemente le decimos cuál es la columna que queremos escalar. Y vemos cómo una vez escalada la información es la misma, tiene la misma forma, pero ahora va a tener una media de 0 y va a tener como máximo y como mínimo menos 1.5 y 1, bueno, como 2 y menos 2. Pero la información, como vemos, es exactamente la misma. Simplemente fue escalada. Una vez que fue escalada, podemos, acá la imprimimos para ver cómo queda. Entonces ahora ya, por ejemplo, esta representa la columna de la edad. Ya la edad no va a ser un número entero, no va a ser un número con significado, sino que va a ser esta información escalada. Y una vez tenemos esto, ya estamos listos para construir o entrenar nuestra red neuronal. Acá vamos a usar una biblioteca de alto nivel que se llama Keras, que corre sobre TensorFlow y que nos permite crear redes neuronales muy fácilmente. Lo primero que hacemos es crear el objeto red neuronal y esto lo hacemos con keras.models.sequential. ¿Por qué? Porque queremos crear una red neuronal sencilla. No queremos una arquitectura como una red convolucional o una red recurrente. Después, lo que hacemos es agregar una serie de neuronas o una capa de neuronas, que esto siempre lo hacemos utilizando la función add y igual usando keras. Usamos la función dense, que lo que nos dice es que cada neurona va a estar mapeada a todos los inputs. Vamos a escoger el número de neuronas que queremos, en este caso 6, y vamos a escoger la función de activación para cada una de las neuronas. Acá yo estoy usando el relo. Después agregamos una segunda capa. Esta es la misma línea de código, pero lo que hace es agregarnos una segunda capa o darle más profundidad a nuestra red. Y finalmente agregamos una capa de salida donde va a tener una única neurona y su función de activación va a ser el sigmoide. ¿Por qué? Porque queremos obtener la probabilidad de que cada observación abandone o no el banco. Y finalmente ya, habiendo hecho esto, estamos listos para compilar nuestra red neuronal. Escogemos un optimizador para minimizar la función de costo. En este caso estamos usando ARM. La función de costo la estamos definiendo como el binary cross entropy.
esta es la que generalmente se utiliza cuando estamos efectuando una predicción binaria que nos va a optimizar el accuracy. Y acá simplemente le ponemos como matrix el accuracy para que nos imprima cómo va esa métrica en el proceso de entrenamiento. Y finalmente ya lo podemos fitear o hacer que calce con nuestros datos. Entonces usamos la función fit y le damos como entrada nuestro dataset de entrada, le damos las observaciones reales en el training set y le damos el tamaño del batch. Acá, esto es un medio híbrido entre descenso del gradiente estocástico y entre batch learning. ¿Por qué? Porque como estamos hablando que tenemos una gran cantidad de datos, no vamos a ir ajustando los pesos uno por uno, sino que los vamos a ir ajustando cada 32 observaciones. Entonces es un descenso del gradiente estocástico, pero reducido entre 32 porque hacemos grupitos de 32 observaciones y ajustamos los pesos. Y finalmente, los epochs, que como les comenté, eran otro hiperparámetro. Acá escogemos el número de epochs o el número de veces que vamos a recorrer todos los datos y lo definí como 500. Entonces vemos cómo empezando con una selección aleatoria de pesos y al final del primer epoch, nuestra función de costo va a tener un valor de 0.6 y nuestra predicción va a tener un accuracy de 0.72. La idea es que conforme vamos recorriendo nuevamente el training set a través de los epochs, nuestra función de costo se va a ir minimizando a través del optimizador y vamos a ir aumentando nuestra accuracy. Entonces, si bajamos rápidamente, podemos ver cómo, por ejemplo, en el epoch 35, ya la función de costo bajó a 0.33 y la accuracy está en 86.20. Ya mejoró considerablemente respecto al primer accuracy que tuvimos de 0.72. Sin embargo, ese 0.86 ya parece ser el mínimo global de esta función de costo. ¿Por qué? Porque si seguimos bajando a través de los epochs, vemos cómo ni la función de costo baja, ni el accuracy aumenta. Esto es simplemente porque ya no hay una forma más eficiente de ajustar los pesos para obtener una mejor predicción. Y entonces aquí podemos ver ya finalmente que después del epoch 500 tenemos una función de costo con un valor de 0.3287 y un accuracy de 0.8668. Y ya acá nuestra red neuronal fue entrenada y está lista para ponerse en funcionamiento y predecir cuáles de los clientes actuales del banco tienen una mayor probabilidad de dejar de serlo en el futuro. Bueno, ya con este ejemplo finalizamos. Más bien les cedo la palabra por si alguien tiene alguna pregunta. Hola Manuel. Bueno, primero que todo, excelente charla. Creo que hiciste un resumen gigante de todo lo que era Deep Learning y es un tema que es bastante complejo. Yo quería preguntarte qué métodos se usan para definir los hiperparámetros. Hasta donde tengo entendido, sé que normalmente se usan o por fuerza bruta usando tipo grid search eh, o alguna variante de ella con el random search, pero ¿hay algún tipo de metodología o que me permita más o menos saber cómo debería yo definir mis hiperparámetros? Yo diría que la metodología es más que todo experiencia y maña del científico de datos entrenando. Tal vez al inicio es difícil conocer alguna metodología, aunque sí, claro que las deben de haber. Tal vez haciendo una búsqueda en Google puedas encontrar una serie como de recomendaciones a la hora de ajustar hiperparámetros. Sin embargo, esto no pueden ser más allá que recomendaciones porque esto va a depender 100% de los datos que estés tratando de entrenar. Entonces, más allá de estos posibles lineamientos, lo más importante es la experiencia que vos puedas ir acumulando en crear redes neuronales y tal vez te puede servir para alimentar futuras decisiones. Pero así como un
handbook de redes neuronales no creo que exista porque cada caso va a ser muy específico.